Me gustaría presentar antes que nada a los dos expositores del webinar de hoy. El webinar El Fideicomiso de Garantía para la Recuperación de Cartera. En este webinar, el día de hoy, pues nos expondrán cómo funciona el fideicomiso para garantizar las obligaciones. La idea es que ustedes puedan ir descubriendo y conociendo a fondo el procedimiento convencional de ejecución fiduciaria y también las ventajas de la mediación en los fideicomisos. Y para ello me gustaría presentar a Genoveva Franco. Ella mencionaba que ella es directora de productos fiduciarios en Clic Seguridad Jurídica. Genoveva estudió Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Es especialista en temas de inmobiliarios y propiedad intelectual avalada por las certificaciones de la AMPI y la OMPI. Desde febrero de 2015 se incorporó a la firma de Clic Seguridad como responsable del área inmobiliaria en Clic Seguridad, bueno, en Clic, perdónenme, en donde colabora desde entonces. Y entre otros temas, pues lleva temas o conoce temas de la estructuración, elaboración, administración de fideicomisos para desarrolladores inmobiliarios. Y bueno, teniendo en patrimonio más de 78 desarrollos inmobiliarios activos y vigentes, pues siempre procurando llevar a sus clientes servicios de la más alta calidad y de la manera más sencilla con el fin de lograr sus objetivos. Con nosotros también está Juan Manuel Altamirano. Mencionaba que él es director de Ingeniería Fiduciaria. Juan Manuel también es licenciado en Derecho. Él es egresado por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con las especialidades de Derecho Administrativo y Derecho Económico Corporativo por la Universidad Panamericana. Tiene también un diplomado en Liderazgo y Dirección en el Tecnológico Monterrey Campus Santa Fe y cursó el programa de alta dirección de IPADE en AFINSA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE. Juan Manuel laboró por más de 25 años en Nacional Financiera, en donde se desempeñó en distintos puestos dentro del área jurídico y financiera. Y en los últimos 9 años en su estancia por allá fue delegado fiduciario general y subdirector jurídico de Asuntos Jurídicos en la Dirección Fiduciaria. Desde octubre de 2014 se incorporó a Click ATM Sourcing y actualmente se desempeña como director de Ingeniería Fiduciaria. Pues no me queda más que cederle los micrófonos a Geno y a Juan Manuel para que empiece este webinar. Que lo disfruten. Muchísimas gracias por la presentación, Octavio. No sé si podemos avanzar ya con la presentación. Claro que sí. Bueno, de antemano quiero agradecer a todos los que pudieron conectarse el día de hoy. El motivo del webinar realmente es un tema bastante sencillo, sin embargo, a veces quedan muchas dudas ahí en el aire y queremos atacarlas todas el día de hoy. Prácticamente vamos a estar hablando de qué es un fideicomiso de garantía. Ese ya lo habíamos platicado en webinars anteriores. Sin embargo, ahorita enfocándonos en el tema de la ejecución, cómo se lleva a cabo el procedimiento de ejecución, por qué es tan seguro hacer un fideicomiso y bueno, cuáles son las ventajas, ¿no? Entonces, ok, ya, listo. Muchas gracias, Octavio. Si puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor. Claro que sí. Ok, bueno, vamos a empezar con el concepto más básico, ¿qué es un fideicomiso? O sea, hemos escuchado muchísimas veces la palabra fideicomiso. Ahorita en que estábamos entrando, vi un mensajito ahí por el chat de oye, ¿por qué las OFOMES no pueden hacer fideicomisos de administración? O cuándo es un fideicomiso de administración, o en qué momento se da este tipo de supuestos. Y bueno, prácticamente la definición de un fideicomiso va a ser un contrato mediante el cual alguien aporte algo a un patrimonio autónomo con la finalidad de que se cumpla algo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que nos da la ley? Bueno, pues que este fin sea un fin lícito, o sea, no podemos hacer un fideicomiso para comprar droga en algún estado, porque, bueno, pues ahí estamos hablando de una actividad ilícita, entonces tiene que ser con fines lícitos y tiene que tener una finalidad, ¿no?
Cuando estamos hablando de un fideicomiso, bueno, las partes que intervienen, y ahorita lo vamos a destacar un poquito más adelante también ese tema, va a ser prácticamente, generalmente en todos los fideicomisos son 3 personas nada más, el fideicomitente, que va a ser la persona que va a aportar al patrimonio autónomo algún bien o derecho. Ahorita vamos a ver cuáles son los bienes que pueden ser objetos de aportarse a un fideicomiso. Va a estar el fiduciario, va a ser este ente o esta persona que va a administrar y va a cuidar esto que está recibiendo y va a verificar que se cumple el fin que se haya establecido dentro del contrato. Y el fideicomisario prácticamente va a ser el beneficiario, quien va a tener algún beneficio por haber constituido este fideicomiso. De estos 3 supuestos podemos ver millones de variantes, o sea, puede existir en el caso de los desarrollos inmobiliarios 2 fideicomitentes, una persona que aporte terreno y otra que aporte permisos, licencias y construcciones. Entonces ahí estamos hablando de un fideicomitente A y un fideicomitente B, pero generalmente son estas 3 las participantes en todos los fideicomisos, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando, digo, para hacer una diferencia y para digo, la gente que nos esté escuchando, para que quede muy claro qué es lo que vamos a ver durante este webinar, nos vamos a enfocar en los fideicomisos privados. Tal vez en algún otro webinar estemos atacando el tema de fideicomisos públicos y lo estemos llevando un poquito más a fondo. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de fideicomisos privados. Prácticamente es cuando los recursos que vienen por medio de este fideicomiso, o sea, los que se van a administrar, estamos hablando de personas físicas o morales privadas, o sea, no interviene aquí órganos de gobierno. ¿Le puedes dar siguiente, Octavio, por favor? Octavio, ¿le puedes dar siguiente, por favor? Ok. ¿Qué puede aportarse un fideicomiso? Estamos hablando que casi o prácticamente cualquier cosa que sea objeto de comercio puede ser objeto de aportarse un fideicomiso. Estamos hablando desde bienes en general, o sea, bienes muebles o bienes inmuebles. Dentro de los bienes inmuebles, pues incluso, bueno, podemos aportar derechos ejidales, no elegido en sí, a menos que, bueno, estamos hablando de otro tipo de fideicomisos, pero cualquier cosa que tenga un precio y que sea objeto de comercio puede aportarse un fideicomiso. Obras de arte, marcas, patentes, derechos de cobrar regalías, derechos del cobro, acciones, cualquier cosa que tenga un valor puede aportarse un fideicomiso y se puede hacer un fideicomiso para proteger estos bienes, ¿no? ¿Le puedes dar siguiente, Octavio, por favor? Ahora, cuando estamos hablando de un fideicomiso de garantía, y esto va muy relacionado a la pregunta que recibimos al momento de iniciar con este webinar, la ley realmente prevé 2 tipos de fideicomiso. El fideicomiso en general, o sea, así lo nombra la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, habla de un fideicomiso y un fideicomiso de garantía. ¿Cuándo hay un fideicomiso de garantía? Siempre y cuando lo que se vaya a la finalidad que vaya a tener este contrato sea garantizar una obligación o un cumplimiento, bueno, el cumplimiento de alguna obligación y su preferencia de pago. ¿Cuál puede ser esa obligación? Prácticamente cualquiera. Existen muchas opiniones, ahora sí que encontradas, sin embargo, legalmente pues no hay una diferencia que pueda hacer una y otra, pero existen muchas diferencias de que cuando estamos hablando de un fideicomiso de administración, no puede ser un fideicomiso de garantía. Ahí realmente está mal el término. En la ley no existen unos fideicomisos de administración tal cual. Estamos hablando de fideicomisos que van a servir para algo, que va a recibir el fiduciario tal vez recursos o va a recibir inmuebles para construcción de un desarrollo inmobiliario, pero se va a cumplir con una garantía, ¿no? Siempre y cuando existe esa garantía o esa finalidad de cumplimiento, de cumplir con obligación de pago, ahí estamos hablando de que el fideicomiso puede ser de garantía y lo puede hacer una CEFON por ende, ¿no? O cualquier institución que prevea la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que puedan hacer este tipo de fideicomisos. Generalmente, hablando de los fideicomisos de garantía, vamos a nombrar los planos o fideicomisos de garantía que van a servir para garantizar obligaciones de pago derivados de algún contrato de crédito o de algún financiamiento. Existen 3 participantes, va a ser el fideicomitente, va a ser generalmente es el acreedor, perdón, el acreditado. Sin embargo, puede ser un deudor solidario o cualquier persona que tenga que ver, que acepte dar sus inmuebles en garantía de algún crédito que se haya otorgado, ¿no?
va a ser el fiduciario, va a ser quien va a verificar que se cumpla con estos fines, y va a ser el fideicomisario en primer lugar, que va a ser el acreedor. Generalmente siempre es el acreedor, y va a ser quien va a tener la facultad de decirle al fiduciario cuando no se está cumpliendo con el pago o con la preferencia de pago que se vaya o que se haya pactado dentro del fideicomiso. Va a tener la facultad de decirle al fiduciario qué hacer, si se va a ejecutar, y ahorita vamos a hablar, Juan Manuel nos va a platicar un poquito más a fondo del procedimiento de enajenación extrajudicial o el proceso convencional de ejecución, pero prácticamente él va a ser el que va a dar esa pauta, ¿no? Si el fideicomiso se extingue de una manera natural, o sea, le terminan de pagar al acreedor y se le regresa el inmueble o se le regresan las acciones o lo que sea que hayan dado en garantía a favor del acreedor, o se tiene que iniciar un proceso convencional de ejecución. ¿Puedes darle siguiente, Octavio, por favor? Ahora, ¿cuáles son los productos? El término fideicomiso de administración realmente es un mote que le dan los fiduciarios a sus productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Click Seguridad Jurídica tenemos un producto que se llama el sin escalas, el fideicomiso sin escalas, que realmente es el fideicomiso de garantía, ¿no? Y traemos un fideicomiso más B y traemos un fideicomiso de protección. O sea, hay muchos términos que el propio fiduciario le va a dar. Si nos vamos con otras instituciones, pues encontramos otro tipo de nombres que se le otorgan a los fideicomisos. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, nada más existen dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso en general y el fideicomiso de garantía. Dentro de los productos que podemos encontrar de fideicomisos de garantía, generalmente podemos encontrar el fideicomiso de garantía con bienes inmuebles, fideicomiso de garantía con bienes muebles, de administración y fuente alterna de pago, que a mí en lo particular es un producto que se me hace sumamente interesante. Perdón, creo que hay un micrófono por ahí prendido. ¿Sí me apoyan en apagarlo, por favor? Gracias. El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago a mí en lo particular se me hace sumamente interesante porque muchas veces la gente no tiene o no logran un aforo ante una institución financiera y no son sujetos a crédito por ese tema, ¿no? Pero tienen ciertos derechos al cobro, tienen ciertas rentas que ellos reciben mes con mes que podrían servir como una fuente alterna de pago. Entonces, existen muchas instituciones financieras que deciden, oye, te voy a otorgar el crédito, vas a dejarme la casa, te voy a otorgar un crédito de 2 millones de pesos, déjame la casa que vale 2 millones de pesos, ahí estamos en un aforo 1-1, entonces no es tan recomendable, pero déjamela, pero me vas a dejar también los derechos al cobro que vas a recibir por las rentas de esa casa, y con eso ya cubrimos el aforo y pues sirve como una fuente alterna de pago, ¿no? A muchos de nuestros clientes les ha ayudado muchísimo esta figura, y bueno, pues es un fideicomiso más que podemos contemplar como un fideicomiso de garantía. También existe la figura del fiduciario complemento. ¿Qué significa eso? Y ahorita Juan Manuel nos va a platicar un poquito más de este tema, pero el fiduciario complemento va a ser el fiduciario que se va a encargar de la ejecución, que por un tema de buenas prácticas entre instituciones fiduciarias, cuando estamos hablando de que el fiduciario es la misma persona que el fideicomisario en primer lugar o que el acreedor, muchas instituciones deciden utilizar esta figura para que se encargue del procedimiento de enajenación extrajudicial o que se encargue de las instrucciones para la ejecución del fideicomiso, ¿no? Entonces, es una figura también súper interesante. Digo, muchos fiduciarios lo usan, no es un tema que todos lo tengan que usar. Sin embargo, bueno, pues es un tema de buenas prácticas que sí se mantenga el tema de fiduciario complemento, ¿no? Pues, siguiente, por favor. No, creo que te dejé de escuchar. Ya te escucho. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, ¿le puedes dar siguiente, por favor, Octavio? Gracias. Ahora, ¿cómo está la estructura de los fideicomisos de garantía? Como les decía, en Click les llamamos fideicomisos sin escalas. Generalmente, y digo general porque pues, ahora sí que va a depender mucho de qué es lo que vayamos a recibir en el patrimonio del fideicomiso, pero cuando se trata de bienes inmuebles,
esta es la estructura que casi siempre se utiliza. El fideicomitente y el fideicomisario, o sea, deudor y acreedor, pactan esa relación mediante el contrato de crédito, se formaliza el contrato de fideicomiso, el fideicomitente aporta el inmueble al patrimonio del fideicomiso, el fiduciario verifica que se vaya cumpliendo el pago a favor del acreedor, y una vez que se le haya cumplido con el pago, bueno, pues se le regresa el inmueble a favor del fideicomitente y se extingue totalmente el fideicomiso, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Le puedes dar siguiente, Octavio, por favor? ¿Qué pasaría en caso de que, perdón, uno anterior, en que no se cumpla con esa obligación de pago? Ahorita Juan Manuel nos va a hablar un poquito de ese tema, pero se va a iniciar un procedimiento convencional de ejecución. Esto quiere decir que se tiene que hacer la subasta o adjudicación de este bien inmueble que se haya aportado en el fideicomiso para pagarle al acreedor lo que se le haya pactado, lo que se le haya, o lo que se le deba en relación al contrato de crédito. Ahora sí, siguiente, porfis. Ahora, ¿por qué utilizar un fideicomiso? O sea, es tan fácil como que hago mi contrato de hipoteca y con esto ya estoy cubierto con mi garantía, ¿no? Pues realmente el fideicomiso tiene muchas ventajas. A nosotros nos gusta englobarlo en 7 grandes ventajas. La primera va a ser que se va a reducir hasta el 70% el tiempo de ejecución. Es brutal el tiempo de diferencia que tiene un fideicomiso, la ejecución de un fideicomiso a la ejecución de un procedimiento tradicional, por hablarlo como si estuviéramos hablando de una hipoteca o de una prenda. Con el fideicomiso no hay que iniciar un litigio. Esto quiere decir que, bueno, si llega a haber algún tema de pandemia, como hubo el año pasado, que muchos tribunales cerraron, tenemos cubierto ese tema con el fideicomiso. Entonces, los tiempos sí son mucho más rápidos. No es tan tedioso ni tan desgastante como iniciar un juicio hipotecario. Entonces, bueno, esa es realmente una de las grandes ventajas, ¿no? Sin embargo, no es la única. En segundo lugar, está reducir los riesgos legales. Con el contrato de fideicomiso, al aportarse el inmueble a un patrimonio autónomo o aportársele bien a un patrimonio autónomo, estamos hablando que este bien no puede ser sujeto de embargos. Entonces, si en algún momento el fideicomitente, supongamos que es una persona física, llegara a divorciarse o llegara a pasar algo algún litigio laboral o algo por el estilo que podría poner en riesgo este inmueble, bueno, con el fideicomiso eso ya lo tienes cubierto, ¿no? Ahí pues va a tener ya va a estar asegurada. En un tercer lugar, va a mantener las utilidades del acreedor en todo momento. Bueno, pues el fideicomiso, como es tan ágil de ejecutar, está manteniendo las utilidades del acreedor y pues es muy fácil el tema de... Realmente el fideicomiso es un tema de confianza, es un tema de, tan sí te quiero pagar. Perdón, ¿me escuchas ahí, Octavio? Sí, se escucha. Ok, es tan sí te quiero pagar que ahí te va mi bien en garantía, si no, quédatelo. O sea, eso va a aumentar tanto para la persona que está prestando el dinero, de que, oye, no cualquier persona se va a quedar con mi bien inmueble, o sea, no me estoy yendo con mi primo, le estoy firmando una escritura de compraventa que en cualquier momento, o, bueno, el tipo de cosas que pueden pasar, ¿no? Con el fideicomiso se genera una relación de confianza entre ambas partes. Entonces, realmente brinda mucha certeza jurídica y aparte todas las ventajas de que el inmueble no puede ser sujeto a embargos posteriormente. Eso brinda mucha certeza entre ambas partes. Aumenta la tasa de cumplimiento del deudor, como les decía, es tan si te quiero pagar que te va muy bien. Entonces, eso generalmente hace que el deudor pague porque sabe que va a perder su bien en caso de un incumplimiento, ¿no? O sea, no hay alguna chicana jurídica que pueda meter por ahí que pueda poner en riesgo la garantía. O sea, realmente es bastante seguro el tema del fideicomiso. Hay una mejor calificación de la cartera vencida y, bueno, pues el patrimonio es inembargable. Esto creo que es uno de las ventajas más indispensables que pueda tener un fideicomiso. Siguiente, por favor.
Octavio, gracias. Ahora, si nos ponemos a comparar el fideicomiso con otro tipo de garantías, estamos viendo que el fideicomiso se va a ejecutar sin la intervención de un juez. No hay que iniciar algún litigio o hay que pagarle a algún abogado para que nos haga los litigios por algún incumplimiento del fideicomiso. Generalmente los fiduciarios ya tienen su propia área jurídica que se encarga de las ejecuciones. Entonces, en caso de incumplimiento, bueno, pues se inicia, se hacen los pagos conforme se hayan estipulado dentro del contrato de fideicomiso y se inicia el procedimiento de ejecución, ¿no? El patrimonio, como les decía, se vuelve inembargable. Con el fideicomiso podemos incluir bienes muebles, inmuebles y derechos para el mismo crédito. Como les comentaba, puede ser que la persona tenga los inmuebles, pero no cubra el aforo necesario para que le puedan otorgar la línea de crédito. Entonces, con un fideicomiso puedes incluir, si tienes tractores también que puedas dar en garantía, y si tienes todo lo que el financiero o la persona que vaya a dar el financiamiento le baste para que se sientan seguros de que les puedan cubrir su pago, ¿no? Hay una protección en caso de concurso, muerte o incapacidad del deudor. Si la persona que nos está aportando el fideicomiso, el fideicomitente, llegara a tener algún tema ahí de incapacidad o llegara a fallecer, se contempla dentro del contrato la figura de los fideicomisarios sustitutos. Esto quiere decir que, bueno, en caso de que suceda alguna eventualidad, los que estén designados como sustitutos van a entrar como beneficiarios y nos van a decir a nosotros, el fiduciario, qué hacer con ese inmueble, ¿no? Oye, ya le terminamos de pagar al acreedor lo que le debía, regrésanos el inmueble. Entonces, en lugar de regresárselo a la persona que falleció, se le va a hacer una transmisión directa sin tener que esperar alguna sucesión de por medio, ¿no? Hay una rápida transmisión de propiedad en caso de incumplimiento. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en tiempo, el tema de tiempos. Es útil en la planeación patrimonial del deudor. Hemos tenido clientes que incluso terminan de pagar al acreedor y nos dicen, oye, yo no quiero que me regreses mi inmueble, mejor déjalo en el fideicomiso, vamos a volver el fideicomiso con un fideicomiso patrimonial, se hace una modificación a los clausulados del fideicomiso y bueno, pues ya tenemos un fideicomiso patrimonial con esa persona, ¿no? Entonces, él ya se va a sentir protegido, va a ver que si le llegara a pasar algo, sus inmuebles están protegidos, se le van a pasar a sus hijos o se le puede pasar a sus hijos cuando se cumplan ciertas condiciones. Todo eso lo podemos hacer por medio de un fideicomiso, que con una hipoteca no va a ser tan fácil hacerlo. Podemos garantizar créditos y obligaciones dentro del mismo contrato y se aplica una pena convencional al depositario en caso de incumplimiento. Dentro de todos los contratos de fideicomiso se contempla una figura que, si bien no es parte en el fideicomiso, pues es una figura necesaria que tenemos que contemplar en todo momento, que es el depositario. Esta persona va a ser la que va a tener la posesión física cuando estamos hablando de fideicomisos con bienes inmuebles. En caso de incumplimiento lo tienen que entregar. Entonces, si no llegara a pasar esa entrega en caso de incumplimiento, se contempla dentro de los contratos una cláusula de pena convencional y bueno, ahí tendría que pagar el depositario la pena que le corresponda, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, días necesarios para la ejecución cuando estamos hablando de una garantía inmobiliaria o una recuperación de posesión de bienes inmuebles. Si estamos hablando de una hipoteca, en casos de que no haya pandemia, o sea, que no nos retrase el tema de juzgados, de si se cierran los juzgados o no, estamos hablando de 1,310 días hábiles aproximadamente. Si estamos hablando de una hipoteca mediada, o sea, una hipoteca que tenga un tema de mediación, estamos hablando de unos 300 días hábiles. Con este tema de la hipoteca mediada, bueno, generalmente funciona para el tema de la recuperación de la propiedad. Sin embargo, no tiene sus eventualidades ahí que tal vez no es tan fácil de ejecutar como con un fideicomiso. Si estamos hablando de un fideicomiso de garantía con bienes inmuebles, estamos hablando de 230 días hábiles. Realmente estos tiempos son bastante holgados y bastante conservadores. O sea, hemos visto en la práctica que las ejecuciones se pueden hacer en mucho menor tiempo. Y fideicomiso de garantía con un proceso o un convenio de mediación de por medio, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema,
estamos hablando de unos 140 días hábiles. El convenio de mediación, ¿para qué nos va a servir? Para recuperar también la posesión del inmueble, no nada más la propiedad, o sea, que ese ha sido uno de los temas que muchos de nuestros clientes o gente que ha asistido a un webinar nos ha dicho, oye, es que suena padrísimo el tema del fideicomiso, sin embargo, yo puedo recuperar la posesión, la propiedad muy rápido, pero para recuperar la posesión puede ser un calvario, ¿no? Realmente, bueno, con el procedimiento se conlleva también el tema de la posesión, sin embargo, sí, ahí sí hay que iniciar un procedimiento judicial, a cambio que si estamos hablando que cuando se hizo el fideicomiso, también se celebró un convenio de mediación a la par, para el tema de la posesión, pues estamos recuperando todo prácticamente de un solo golpe, ¿no? Nada más hay que hacer efectivo ese convenio de mediación, que es llevarlo ante juez y incluso se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para que pueda ser un poquito más ágil. Siguiente, por favor. ¿Cómo se contrata un fideicomiso? Generalmente esto varía mucho de banco a banco o de fiduciario a fiduciario. Sin embargo, generalmente, bueno, pues una vez que hay una aceptación, en Clic Seguridad Jurídica, y ahorita sí me permito hablar un poquito en un tema nuestro, o sea, de nuestro fiduciario, es bastante rápido. Estamos hablando que una vez que se hace la aceptación, se hace la entrega de la documentación al fiduciario. Hay un checklist ahí que realmente no tiene nada de imposible de conseguir, o sea, son documentos que bueno, si vas a aportar una propiedad, ya sea en una hipoteca o en un fideicomiso, tienes que tener a la mano en todo momento. Una vez que tengamos la documentación, se hace un dictamen, pasa por los procesos de PLD y se elabora el contrato. Estamos hablando que una vez desde que nos enviaron la documentación a la elaboración del contrato, aproximadamente pasan 5 días hábiles para que les mandemos el proyecto del fideicomiso, lo revisan, si está todo en orden, podemos empezar con la coordinación de firmas, ¿no? La coordinación de firmas prácticamente es mandar al delegado fiduciario que se haya estipulado dentro del contrato a que firme con el notario que los clientes hayan elegido y bueno, pues que haya pasado también por nuestros procesos. Generalmente es muy fácil hacerlo. Esta lámina realmente la quisimos poner porque existe mucho el estigma de que muchos clientes nos han dicho, oye, es que hacer un fideicomiso está en chino, es carísimo y para mí es mucho más fácil llegar con mi notario y que me haga mi hipoteca. Realmente no es nada tardado. Estamos hablando de que prácticamente en una semana, si nos mandan la documentación, en una semana podrían tener ya la firma de un fideicomiso. Y bueno, pues el tema de costos depende de con qué fiduciario se acerquen, ¿no? Pero les puedo decir que hoy en día hay muchos fiduciarios que tienen precios bastante competitivos y que pueden hacer del fideicomiso una realidad, ¿no? Entonces, por aquí, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda porque vamos a iniciar con el tema de procedimiento convencional de ejecución. Si no hay dudas, les dejo con Juan Manuel Altamirano. Ok, Juanma, todo tuyo el micrófono. Buenas tardes. Yo voy a hablarles del procedimiento de ejecución que se están establecidos en los contratos de fideicomiso de garantía. Octavio, por favor, ¿no podías adelantar la que sigue? Dos. Ok. Bueno, y antes, Tomás, también quisiera precisarle a la persona, Carlos Alfaro, que estaba comentando que por qué las OFOMES nomás pueden hacer fideicomisos de administración. Bueno, es que solamente pueden hacer fideicomisos de garantía, más dicho, no pueden hacer fideicomisos de administración, porque en la Ley General de Organizaciones y Auxiliares de Crédito se señala que las OFOMES solamente pueden hacer fideicomisos de garantía. Por lo tanto, no pueden hacer fideicomisos de los que se les denomina de administración. Ahora, aquí también es una aclaración, y de hecho Geno ya se los comentó. Yo creo que en todo fideicomiso siempre hay un acto de administración, siempre se administran, aunque sea de garantía, siempre estás administrando algo. Aunque te den el inmueble y nomás lo tengas depositado, al final de cuentas lo tienes en administración y tú lo estás cuidando. Entonces, sí hay siempre un acto de administración. Claro,
hay lo que se llaman los fideicomisos de administración, hay otros de inversión, hay unos que les dicen relativos de dominio, y hay otros que les dicen de garantía, que son los que pueden hacer las OFOMES, las uniones de crédito, que así en específico, las almacenes generales de depósito también son, nomás pueden hacer ese tipo de fideicomisos. Bueno, ahora, para empezar, bueno, es el procedimiento convencional de enajenación extrajudicial. Ese es un procedimiento que se establece en el contrato de fideicomiso. Como los fideicomisos de garantía son fideicomisos en donde se hacen en escritura pública, ¿sí? Lo que nosotros solemos hacer es que el procedimiento de enajenación extrajudicial se establece en la última cláusula del contrato de fideicomiso, ahí se señala. Pero la misma ley dice que el procedimiento de enajenación judicial debe estar firmado por todas las partes. Entonces, nosotros lo que hacemos, en el caso de CLIC Seguridad Jurídica, lo que hacemos es que el procedimiento de enajenación extrajudicial se firma en un documento aparte, y adicionalmente de que se transcribe en la última cláusula del fideicomiso, nosotros lo que hacemos es que se firma y se anexa, y va firmado en todas sus hojas por el fideicomitente, por el fideicomisario en primer lugar, y por el fiduciario, y hasta el último también se firma, para que no haya un pretexto que digan que a la mera hora no se firmó el procedimiento de enajenación extrajudicial. Eso es muy importante. Bueno, adelante, por favor. La que sigue, Octavio. Octavio, ¿no puedes pasar la siguiente? Gracias. Bueno, Disculpa, ¿qué es lo Juan, que se se acabó. necesita? Ah, sí. ¿Qué es lo que necesita para que se pueda iniciar el procedimiento de enajenación extrajudicial? Bueno, ¿qué es en principio lo que se necesita? Es que exista el incumplimiento del deudor al contrato de crédito. ¿Qué es lo que, para eso, pues como se mencionó, que puede ser que el fideicomitente que sea el deudor, o puede ser un tercero, y que nomás el fideicomitente hubiera sido un obligado solidario y constituyó el contrato de fideicomiso y afectó el inmueble. Pero entonces, el que tiene que estar en cumplimiento el deudor, ¿no? Tiene que haber una cédula de notificación que por escrito le avisan al fiduciario de ese incumplimiento. Esa la manda el fideicomisario. Ahorita la vamos a ver más adelante. Después, también aquí lo que se pide, ¿no?, que es un comprobante de pago de los gastos de ejecución, porque pues de hecho hay varios gastos que se tienen que hacer durante el proceso de ejecución. Y también el fiduciario normalmente lo que dice, oye, ya que voy a iniciar el procedimiento, pues por cualquier cosa tú te debes de poner al corriente en los honorarios fiduciarios. Bueno, ahora vamos a ver las etapas del procedimiento del procedimiento convencional de enajenación extrajudicial. Adelante, por favor, la que sigue. Octavio. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Que, bueno, ya existe el incumplimiento del deudor. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita el fiduciario? Pues necesita que el fideicomisario en primer lugar le comunique al fiduciario ese incumplimiento. Entonces, en el procedimiento de enajenación extrajudicial, así sí mismo se menciona que debe haber un incumplimiento del deudor y que se lo debe de notificar. Esta notificación realmente es un escrito sin ningún, requisito, si es un requisito en donde tenga que mencionar que hay un incumplimiento del deudor, cuál es el incumplimiento, y también en este se pide que vaya el estado de cuenta certificado por el contador de la entidad financiera para fijar el adeudo del fideicomitente o del deudor, como lo habíamos comentado. Después, debe estar firmado por el fideicomisario, ¿sí? Aquí es importante, se debe señalar el depositario. ¿A qué nos referimos en esto? Normalmente en estos fideicomisos lo que se hace es que cuando el fideicomitente aporta el inmueble, lo que se hace en común acuerdo con el fideicomisario es que el inmueble se le deja en depósito al fideicomitente.
Entonces, aquí lo que se hace es que en el escrito del incumplimiento, el fideicomisario va a designar a su depositario, que nosotros le llamamos depositario del fideicomisario en primer lugar. ¿Por qué? Porque en teoría lo que va a hacer es sustituir al depositario, que sería el fideicomitente o algún otro tercero. Y también se designa al perito evaluador o a un corredor público que evaluará el inmueble. Bueno, una vez que el fideicomitente, que el fideicomisario le envía al fideicomisario el aviso de incumplimiento, entonces lo que tiene que hacer el fiduciario es proceder a notificarle el incumplimiento al fideicomitente o al deudor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí sí, esa notificación que le hace el fideicomitente, el fiduciario al deudor, para ya no estar diciendo fideicomitente y deudor, al deudor, sí se debe de hacer ante fedatario público. Entonces, aquí, en esa notificación, lo que se hace es que el fiduciario le va a decir, oye, al deudor, oye, nos llegó esta notificación de un incumplimiento, y te estoy notificando y te adjunto el estado de cuenta que nos emitió la entidad financiera. Bueno, también solicita la entrega del inmueble y designa a un depositario sustituto, que es el depositario que nombró el fideicomisario en primer lugar. Y también se señala en ese escrito, el fiduciario señala la fecha en que se hará un avalúo y también informa quién lo va a efectuar, ya que en el escrito, cuando fue el incumplimiento, el deudor, el fideicomisario en primer lugar, nos informó quién sería el que va a hacer el avalúo, qué perito o qué corredor va a hacer el avalúo. Bueno, aquí también, si ven, existe una nota, dice, el fideicomitente puede suspender el procedimiento acreditando el pago o el convenio con el fideicomisario. Esto es muy importante. ¿A qué nos referimos? Que aquí en cualquier momento, bueno, no en cualquier momento, vamos a llegar, porque cuando ya se hizo la subasta y ya se adjudica el inmueble, pues ya no se puede suspender el procedimiento. Pero en todo este procedimiento, el fideicomitente puede suspender el procedimiento, pero para suspender el procedimiento, necesariamente tiene que llegar a un acuerdo con el fideicomisario mediante un convenio o presentarle al fiduciario que ya pagó el crédito adeudado. La que sigue, por favor, Octavio. Listo, Juan, me la cambié. Ok, perfecto. Bueno, como le dijimos aquí, aquí sí se hace una diligencia ante fedatario público. Normalmente nosotros lo que utilizamos son a corredores porque son mucho más accesibles para poder hacer la diligencia de esa notificación. Y entonces cuando se hace la notificación, pues se solicita la entrega de la posesión al depositario señalado por el fideicomisario en primer lugar y se solicita la práctica del avalúo. Y se entrega la notificación en primer lugar al fideicomitente, y aquí es bien importante porque se va a fijar el valor base de venta acompañado copia del avalúo. ¿En qué razón? Porque una vez cuando se haga ese avalúo, ahí se va a fijar el avalúo base en el que se va a salir a la subasta. ¿Sí? Entonces, aquí cuando se hace esta diligencia, se entrega y dice va a ser el avalúo y se fija la fecha. Entonces, normalmente aquí al fiduciario le entregan la notificación de incumplimiento y el fiduciario tiene, depende del contrato, pero normalmente tiene de 3 a 5 días para hacer la notificación al deudor o al fideicomitente. Entonces, una vez que hace la notificación con el fedatario, que es la diligencia, ahí el fiduciario le señala, oye, ¿sabes qué? Que van a ir a hacer el avalúo, el corredor, pues dentro de 10 días hábiles
a partir de la fecha de la notificación. Bueno, y también eso aquí nos podrán preguntarse, oye, ¿qué pasa si cuando se va a hacer la diligencia con el fedatario público resulta que el fideicomitente o, bueno, el deudor no se encuentra y entonces no se puede hacer la diligencia? Bueno, de todos modos lo que se hace es que, bueno, sí se hace la diligencia, pero lo que se señala que no se encuentra y entonces se tendría que hacer una publicación en un periódico. ¿Sí? Hacemos de lo que se podría hacer unos edictos si fuera el caso de que no estuviera el fideicomitente o el deudor. Y en el caso de que hubiera fideicomitente, el fideicomitente y el deudor sean personas diferentes, entonces ahí lo que se hace, la diligencia se hace a los dos. ¿Sí? Una al fideicomitente para decirle, oye, ¿sabes qué? Que entrega el inmueble, y al deudor también se le informa pues el adeudo que existe. Bueno, y como comenté, se señala la fecha en que se hará el avalúo. Bueno, en esa fecha que se haga el avalúo, probablemente, y muchas veces sucede, que el fideicomitente, el dueño del inmueble, perdón, más bien dicho, el fideicomitente, o no permite al valuador que haga el avalúo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí muchas veces, en base al avalúo que se fijó cuando se constituyó el fideicomiso, el corredor o el perito evaluador actualizan ese valor del inmueble en base con el avalúo que se hizo. Aquí sí podría haber algunos, digamos, problemas en el sentido que el precio no podría ser tan exacto cuando el inmueble va a haber, se va a construir, si fuera en el caso de un desarrollo inmobiliario, porque entonces, si lo que te dio en principio es una casa, bueno, pues la casa va a seguir estando, pero si te dan un inmueble, un terreno que se va a desarrollar, pues muchas veces, pues ese inmueble, pues ya va a tener construido algo. Entonces, ahí lo que se hace es que el perito evaluador o el corredor, pues va a tener que, pues muchas veces desde fuera del inmueble, hacer el cálculo de cuánto vale ese inmueble. Bueno, una vez que ya se tenga el valor base para hacer la subasta, entonces se publica, se hace una publicación de convocatoria a subasta pública y aquí se hace en un periódico de amplia circulación con 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación. Aquí normalmente lo que hacemos es que lo publicamos en un periódico de la Ciudad de México, pero que sea de amplia circulación. ¿A qué nos referimos? Que sea nacional esos periódicos, ¿no? Entonces, ya una vez que se hace la publicación de la convocatoria a subasta pública, pues se dejan pasar los 10 días hábiles a partir de la publicación. Bueno, dentro de esos 10 días hábiles, nosotros lo que esperamos es la subasta pública. ¿Podrías pasar la que sigue, Octavio, por favor? Sí, sí cambió. Octavio, ¿podrías pasar la que sigue? Ahí está. Bueno, entonces, una vez que como le dije, se hace se publica en un periódico de amplia circulación la subasta. Bueno, entonces, antes de que se vaya a celebrar la subasta, también ahí se señala que 3 días antes se va a cerrar las posturas que pueda recibir el fiduciario. Entonces, se señala cómo va a ser la forma en que se van a recibir las posturas de los oferentes. Entonces, si no hubo postores, ¿sí? En la primera convocatoria se puede realizar una segunda convocatoria. Y ahí lo que se hace es que se baja un 10% el valor base de venta, ¿sí? Pudiendo haber hasta dos subastas. Eso también depende en el contrato de fideicomiso, porque nosotros ya actualmente ya no hacemos la segunda subasta, nomás hacemos la primera subasta. Y ya, si no hay ninguna,
pues entonces procedemos a la adjudicación. Ahora, lo que aquí es importante, si no existen postores desde la también se podría dar el caso, hay contratos donde sí puede haber 3 subastas, y lo único que se hace es que cada vez que se hace una nueva subasta, pues se bajan los precios del inmueble un 10%. Entonces, si no existen subastas desde la primera subasta, el fideicomisario en primer lugar podrá solicitar la adjudicación a su favor del importe del inmueble en un importe del 66.66% del valor base de venta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace en caso de que no hubiera la subasta, no hubiera postores para la compra del inmueble. Y ya una vez que, si no hubo postores o el fideicomisario en primer lugar se adjudica el inmueble al 66% del valor base de la venta, dice el fiduciario, lo que hace es que manda una carta de instrucción al notario para que elabore la escritura de adjudicación, y se firmaría la escritura de adjudicación. Bueno, digamos que eso todo se ve muy sencillo y ahí puede llegar, y la verdad, y si no habría problema. El único problema que podría existir es que el fiduciario no va a tener la posesión del inmueble, o más dicho, ya no sería el fiduciario, sino el que se adjudica el inmueble no tendría la posesión del inmueble, porque muchas veces, la mayoría de las veces, existe la situación de que el fideicomitente no entrega la posesión del inmueble. También hay casos donde dice, oye, pues yo ya lo doy por perdido, y entregan la posesión del inmueble y sin ningún problema, y pues todo esto se hace muy rápido. Nos podríamos ir en la que sigue, que sería, aquí sería el caso de la toma de posesión. Bueno, si el fideicomiso por alguna situación estuviera mediado, ¿sí? Aquí eso facilita la toma de posesión, porque entonces, si está mediado, lo que va a hacer la fiduciaria puede solicitar la posesión del inmueble en la vía de apremio, y esto tarda aproximadamente 2 meses. Pero si no está mediado, pues se tendría que solicitar por la vía extrajudicial prevista en el Código de Comercio, y el tiempo aproximado aquí es de 1 año para lograr la toma de posesión del inmueble. Sí cambia drásticamente si está mediado o no estuviera mediado el contrato de fideicomiso para la toma de posesión. Por eso nosotros también recomendamos que el contrato de fideicomiso se medie, para que así, en caso de que hubiera un incumplimiento y se haga el procedimiento de ejecución, y entonces la toma de posesión pues sea mucho más rápido. ¿Nos podríamos seguir a la que sigue, por favor? Aquí yo les voy a comentar brevemente en la mediación, aquí es muy importante, sobre todo en la Ciudad de México, porque no en toda la República es exactamente igual la mediación. Bueno, lo que sí es igual en todas, que es un proceso, como aquí se señala, es un proceso alternativo, fuera de juicio, que proveen las partes involucradas en un conflicto, o que desean prevenir posibles conflictos futuros, y buscan y construyen una solución satisfactoria de la misma con la asistencia de un tercero calificado denominado mediador. Bueno, aquí la diferencia, y por eso es que le decimos que en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se pueden hacer mediaciones para prevenir posibles conflictos futuros, ¿sí? Que se señala aquí que es, ¿no? En otras partes de la República Mexicana no puede haber para este tipo, pero nosotros lo que hacemos si se quiere hacer mediado el fideicomiso, es que se puede mediar, aunque el fideicomiso esté en Chihuahua o que esté en Puebla, pues lo que hacemos es que el fideicomiso se media con un mediador de la Ciudad de México, y lo único que se ponen los tribunales, se ponen de los tribunales de la Ciudad de México, para que se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, los convenios que se firman en mediación son considerados como cosa juzgada, ¿sí? Bueno, antes que todo, la mediación puede ser familiar, penal y mercantil. Aquí nosotros estamos refiriendo exclusivamente a la mediación mercantil, ¿sí? En la Ciudad de México, el mediador privado
que es certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo que es bien importante es que cuenta con fe pública. Y los contratos que están mediados se pueden inscribir las garantías inmobiliarias en los registros públicos de la República Mexicana, y desde luego se pueden escribir copias de los convenios de mediación que se firmen ante UCF, porque el mediador privado de la Ciudad de México tiene fe pública. La que sigue, por favor. Bueno, aquí voy a comentar un poco de lo de tercero instructor o ejecutor. Bueno, en la ley de instituciones de crédito se señala que en los fideicomisos de garantía, ¿sí?, pueden ser fiduciario y fideicomisario la propia institución fideicomisaria. Entonces quiere decir que, pero ahí se podría dar un conflicto de interés en caso de que se ejecutara el fideicomiso. Por lo que para evitar que se puedan dirimir esos posibles conflictos de intereses, en la propia ley de títulos y operaciones de crédito se establece que puede haber un tercero instructor o ejecutor, ¿sí?, que pueden ser las mismas instituciones financieras expresamente usadas para ellos, o pueden ser cualquier otro tercero que se señale en el contrato de fideicomiso, ¿sí? Sí me entendieron ahí. O sea, puede ser que el que otorgó el crédito, ante ella, que se da cuenta una SOFOM, es la que otorga el crédito, y si también esa SOFOM también da el servicio fiduciario, también puede ser la propia fiduciaria. Pero cuando se vaya a ejecutar el fideicomiso, va a decir, oye, pues, si le va a ejecutar la misma persona. Entonces, lo que hace es que aquí puede entrar lo que le necesitaríamos, el tercero instructor, para dirimir ese conflicto de interés, ¿no? Y entonces, aquí, como se señala, en este supuesto, las partes deberán convenir los términos y convenios para dirimir posibles conflictos de interés, para lo cual nombran a un ejecutor o instructor. Desde que se constituye el fideicomiso, allá se señala quién es el ejecutor o instructor, ¿sí?, que podrá ser, como dije, una institución fiduciaria o cualquier tercero. Y entra cuando se inicia el procedimiento de ejecución para que se cumplan los fines del fideicomiso. Entonces, el que va a llevar todo el procedimiento de ejecución va a ser ese tercero instructor, ¿sí? Y por eso una cosa, estamos en el caso de CLIC, nosotros somos el tercero instructor en varias, con varias, sobre todo instituciones de crédito, ¿sí? Nosotros participamos como tercero inscriptor. Entonces, cuando llega a ver, tengan que ejecutar algún fideicomiso, pues entonces nos solicitan que entremos como tercero instructor o fideicomisario fiduciario sucesivo, y entonces procedemos a ejecutar el fideicomiso. La que sigue, por favor, Octavio. Aquí ya nomás para comentarios, ¿no? El fundamento del tercer instructor o del ejecutor está en como les había dicho, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y está en el artículo 382 y 396 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno. Y bueno, aquí, la última aquí, en la que sigue, por favor. Sí, como les comentamos, los contratos, los convenios de mediación que se firman en la Ciudad de México, sí, se consideran como cosa juzgada. Es importante tomar que el mediador cuenta con fe pública, por lo cuanto, como dijimos, puede expedir copias certificadas y puede inscribirse en las garantías en los registros públicos de la República Mexicana. Eso es muy importante. Bueno, básicamente, bueno, la que sigue, porque es los objetivos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hace cuando hay que están en mediación? Bueno, si un fideicomiso está mediado, pues reduce riesgos, tanto legales como personales. Mantener las utilidades al mitigar riesgos y hacer eficiente en la colocación del dinero. Sobre todo porque aquí da una certeza de que se pueda recuperar
el crédito, o sea, el inmueble rápidamente. Dar seguridad jurídica. Al firmar ante el mediador privado, se hacen las veces de sentencia definitiva y con efecto de cosa juzgada, como habíamos dicho. Y otra, recuerdan que esta Genoveva está hablando de tiempos. Entonces, pues se ahorra aquí muchísimo tiempo porque hay un 70% en días laborales que se pueden beneficiar. Aumenta las tasas de cumplimiento y de ejecución, ¿no? Eso es también importante. Eficiencia en las reservas en virtud de que los créditos concebidos como cartera vencida o litigio se solucionan puntualmente y de forma expedita. Esto también es importante, mejora la calificación de la cartera, porque si al estar ya en un fideicomiso todavía está mediado, pues la cartera la pueden calificar con mejor calidad. Y pues eso a la vez ocasiona que haya una reducción en cartera vencida al ejecutar eficientemente la garantía y recuperar los inmuebles en tiempo récord, digamos, ¿no? Muy rápido. Muy bien, bueno, aquí Juanma. sería todo. Creo que hay varias preguntas. Por el tiempo me gustaría darle revisar algunas preguntas. Pregunta Catarino Sánchez. ¿Cuándo es renuente el depositario o deudor en dejar de realizar el avalúo? ¿Qué procede? Bueno, es como lo comentaba, eso sucede varias veces, de que el fideicomitente no va a permitir al evaluador que entre al inmueble para hacer el avalúo. Pero como comentamos, cuando se hace el contrato de fideicomiso, se solicita un avalúo. Entonces, lo que se hace en ese caso es que el avalúo se actualiza, tomando en base al avalúo que se utilizó cuando se constituyó el fideicomiso. Y entonces ese se le entrega al perito evaluador o al corredor público para que lo actualice. Ahora, pero también le podría decir que el inmueble pues, puede ser que haya tenido construcción, entonces aumente el valor. Entonces, bueno, pues ahí, desgraciadamente, sobre todo para el fideicomitente, pues el inmueble no va a tener el valor exactamente, porque pues no lo va a dejar que el perito evaluador o el corredor lo pueda ver. Pero de que se puede hacer el avalúo, sí se puede. O sobre todo de determinar el valor, se puede determinar. De acuerdo. Hay otra pregunta de Jorge Alberto Blanco. ¿Qué pasa si se omite algún paso, si no se notifica el avalúo o si no se publica la subasta en un periódico? ¿Quién va a valer el respeto de esas reglas o quién puede revisar si se ejecutaron bien o mal? Bueno, por una cosa, si por alguna situación no se hiciera la convocatoria, que esa es importantísima, bueno, pues desde luego que te podrían echar para abajo todo el procedimiento. Pero aparte, cuando se solicita al notario la escritura de adjudicación, pues el notario no nomás va a decirte, oye, pues ya voy a adjudicar el inmueble. Pues el notario te va a pedir todo lo que tú hiciste, todo tu procedimiento, y el notario lo checa que el procedimiento se haya hecho para que él pueda adjudicar el inmueble. Entonces va a decir, oye, a ver, ¿dónde está la cédula en donde te notificaron el incumplimiento? ¿Dónde está la notificación que tú le hiciste al fideicomisario, al fideicomitente? ¿Dónde está? A ver si esa notificación tenía todos los requisitos, ¿sí? También va a checar que se haya hecho el avalúo, ¿sí? O que se había actualizado. Va a pedir las publicaciones que se hayan hecho en el periódico y cuando se hace la convocatoria, la subasta, se pide la presencia de un fedatario público. Y entonces ahí se hace mención de que si se presentaron o no se presentaron los postores y se levanta un acta. Y esa acta pues, se le va a entregar al notario que va a hacer la escritura de adjudicación. Y vamos a poner que por alguna situación que al notario le pasara eso y de cómo se adjudicara el inmueble, bueno, en ese caso el fideicomitente tendría la posibilidad de ir ante un juzgado y decir que el procedimiento hubo violación al procedimiento. Pero bueno, pues eso desde luego que se trata de evitar, y lo que se hacen los fiduciarios es que son los más cuidadosos y siempre
tratamos de que se cumplan todos los pasos que deban de cumplir los procedimientos de ejecución, para que no precisamente una vez que ya hiciste todo procedimiento te lo vayan a echar para abajo. De hecho, perdón. Esto también pasa en un juicio, ¿eh? Perdón, Juan Alberto Blanco hizo otra pregunta en el mismo comentario. Menciona que todas estas etapas y reglas se pactan en el momento de la firma, pero ¿de dónde salen esos plazos y porcentajes y reglas de publicación, etcétera? ¿De dónde sale? Bueno, digamos que en el caso de Click Seguridad Jurídica y todos los, vamos a poner los fiduciarios, pues ya tienen su contrato de fideicomiso, vamos a poner el formato de contrato de fideicomiso y ya tiene su procedimiento de ejecución, donde ya tiene establecidos los tiempos. Ese procedimiento, desde luego, que se le da al fideicomitente y al fideicomisario, en primer lugar, para que lo lean y que vean cuáles son todo ese procedimiento en caso de un incumplimiento, cómo se va a ejecutar el inmueble, ¿no? Okay. No quiere decir que va a ser nomás a criterio del fiduciario, desde luego que ellos lo revisan y ellos ven si están de acuerdo porque lo tienen que firmar al constituirse el fideicomiso. Pregunta por aquí Getsemani Solares, ¿el porcentaje del valor base de venta lo estipula cada fiduciaria? Sí. Y también muchas veces podría ser con el fideicomisario. Nosotros lo que ponemos, el valor base del inmueble, para venta del inmueble, muchas veces es 10% a base del valor que saquen el avalúo. Pero hay veces puede ser que digan, no, pues sabes qué, que puede ser un 20%. Ahora, el valor de adjudicación del 66%, ese también está establecido en el procedimiento y está convenido con el fideicomisario y con el fideicomitente en el sentido de que ellos firmaron ese procedimiento. Pero también puede ser que ellos pongan, oye, el valor de adjudicación va a ser del 75% o del 50%, ¿no? Eso también puede suceder. A Carlos Alfaro pregunta, si se realizó un contrato de mediación, ¿qué caso tiene generar un fideicomiso? Es que para que puedas hacer el contrato de mediación tiene que haber primero un fideicomiso. Okay. No podría ser nomás el convenio de mediación. Primero tiene que estar el contrato de fideicomiso y después tendrías que hacer tu convenio de mediación. Lo que medias es el contrato de fideicomiso. Ok. Por acá Rubén Flores, comparándolo con la hipoteca, ¿qué tan costoso es la realización del fideicomiso en garantía? ¿Se realiza ante corredor o notario? No, se realiza ante notario, no puede ser ante corredor, porque son inmuebles y los corredores no tienen facultad para ver la materia inmobiliaria del inmueble. Y digamos que no es mucho más caro la constitución, lo que se le paga al notario no es tan caro a comparación de una hipoteca, porque de todos modos en una hipoteca pues tú vas a pedir un certificado de libertad de gravamen, en el fideicomiso también. O sea, todos esos costos también los vas a tener y al notario le vas a pagar el costo por la constitución de la hipoteca. Y aquí también le vas a pagar al notario la constitución por el fideicomiso. Ahora, donde sí hay una diferencia es que va a haber un pago al fiduciario, normalmente tiene dos pagos. Uno es el pago por que se le llama el pago por aceptación, y otro pago se le llama por la administración del fideicomiso. Entonces, también cada fiduciario tiene sus costos, ¿sí? Pero el pago de la aceptación tiene que ver, depende el monto del crédito, tiene que ver con el costo de la aceptación. La administración en los fideicomisos de garantía, sobre todo en estos fideicomisos, la verdad es muy baja. Puede ser un costo, no podría decir yo, puedo comentarles un costo de 15,000, 20,000 pesos anuales, ¿no? Y hay un costo por la ejecución. Ese costo de la ejecución también ahí se señala en el contrato de fideicomiso. Pero sobre todo lo que es muy importante es que a lo mejor el procedimiento de ejecución pues no se va a hacer si todo sale bien y no se ejecuta, pues no se va a ver ese cobro. Creo que es complementario a lo que estás mencionando, Juanma. Carlos Quiroz nos pregunta, ¿pero hay gastos de transmisión al aportarse el inmueble al fideicomiso? Bueno, es que gastos de transmisión no existen
Te voy a decir por qué, porque en el Código Fiscal se señala que cuando se aporta un fideicomiso a un fideicomiso, se aporta un fideicomiso, un inmueble a un fideicomiso, ¿sí? No sé, y es para un fideicomiso de garantía, y el fideicomitente se queda con el derecho de reversión del inmueble, para efectos fiscales no se causa el impuesto. Entonces, no se causaría el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Les voy a poner un ejemplo, que ahí sí podría ser una diferencia con la hipoteca. Anteriormente, en Morelos, sí se causaba el impuesto, aunque se constituyera un fideicomiso, no importaba, se causaba el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Hace aproximadamente como 3 años se cambió la ley y ya no se causa ese impuesto. Entonces, en principio, no se causa ningún impuesto adicional, un impuesto adicional al de una hipoteca, porque no se causa ningún un impuesto de adquisición. El impuesto de adquisición de inmuebles no se causa. Ok, tenemos 2 preguntas más. Una es de Carolina Sky. Nos saluda, gracias por la explicación. La pregunta es, en una situación de subasta, cuando es por litigio, es en juzgados, y cuando hay mediación, ¿dónde se realiza la subasta? ¿Con el mediador o con el corredor? No, aquí la subasta se establece y no es así, se establece y son en las oficinas del fiduciario. Y en el periódico se dice que la subasta, ¿sí?, va a ser en las oficinas del fiduciario y se señala claramente en dónde se va a llevar a cabo. Y ahí lo que se hace es que se pide la presencia de un fedatario público, ya sea un notario o un corredor público, que dé fe de la subasta que se va a llevar a cabo. Complementario, justo, Carolina dice, el fundamento legal de ejecución de los fideicomisos, ¿dónde los encontramos? O sea, ¿dónde en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, recuerdan que esta Genoveva comentó que en sí existen 2 tipos de fideicomiso. El fideicomiso en general, ¿sí?, que es el primer capítulo, y después hay otro capítulo, otra sección que se llama el fideicomiso en garantía, y ahí dice que quiénes son las instituciones que pueden celebrar fideicomisos de garantía. Entre estos están las OCOMES, están las uniones de crédito, las almacenes generales de depósito, y ahí también se señala todos los requisitos para la constitución de los fideicomisos de garantía, y se señala que podrán establecer un procedimiento de ejecución convencional, y ahí está el fundamento. Disculpen, la verdad es que no me acuerdo exactamente el artículo, pero ahí está, no es el 390 y tantos, pero ¿para qué les miento? De acuerdo. Catarino Sánchez, por último, dice, en caso de ejecución, CLIC, ¿qué jurisdicción tiene o dónde se lleva el procedimiento? Creo que lo mencionaste en el caso de la mediación, ¿no? Ok. CLIC utiliza la Ciudad de México, ¿sí? Pero no importa que el inmueble esté fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque aquí más bien el problema es cuando no es que sea la jurisdicción del fiduciario, sino aquí la jurisdicción del fiduciario se tendría el caso de que se tenga que solicitar la posesión, pues entonces va a tener que demandar en la jurisdicción del fiduciario, que sería el domicilio fiduciario, que es la Ciudad de México. Pero a donde se va a tener que notificar, se tiene que notificar al fideicomitente en los domicilios que se señaló en el contrato de fideicomiso, ya sea que digan en la Ciudad de México, o que si sus domicilios están, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, en Pachuca, en donde sea, pues ahí se tiene que ir a notificar, y es lo que hace el fiduciario, ahí vamos a notificar. Ahí desde luego pues tiene un costo, porque ese costo lo tiene que absorber el fideicomisario para que el fiduciario se pueda trasladar a esas partes y pueda hacer la notificación al fideicomitente. Bueno, ya por último, Carlos Alfaro, gracias Juan Manuel, buena exposición. Muchas gracias, excelente exposición. También Carlos Quirós. Gracias Genoveva, Carlos Alfaro le menciona, gracias Genoveva por tu exposición muy clara. Muchas gracias, excelente ponencia. Y bueno, pues me parece que ya son fueron las últimas preguntas. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy en este webinar. Y bueno, despido a Genoveva, que me parece que traía por ahí mala señal y se tuvo que desconectar. Me despido, la despido en su lugar. Muchas gracias a todos.
Y si no tienen alguna otra pregunta o comentario, por aquí dice: muchas gracias por la exposición. Saludos desde Nicaragua, Héctor Olivas. Pues nada, muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias, Juan Manuel. No, al contrario, los muchas gracias a ustedes. Y espero que les haya gustado. Claro que sí. Gracias. Y los esperamos el próximo webinar por acá en un par de semanas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Saludos. Por ahí les Hasta luego. enviaremos la presentación en un correo. Por si quieren alguna duda o comentario, podríamos abrir ese canal de comunicación. Buenísimo. Pues buena Bueno. tarde. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.